Este Super Bowl número 60 presenta un enfrentamiento poco esperado para esta edición. Pocos esperaban que los Patriotas de Nueva Inglaterra iban a estar enfrentando a los Seahawks de Seattle. La combinación, las probabilidades era de 4,800 a 1 de que este fuera el Super Bowl 60. Porque, Seattle tenía coach de segundo año, estaban trayendo a Sam Darnold de mariscal de campo después de que dejan ir a Geno Smith y habían dicho que pues ya era el fin de Pete Carroll de esta era y decías, pues ya se acabó la etapa importante de Seattle. Mientras que de Nueva Inglaterra tenías a Drake May en su segundo año, Mike Vrabel, buen coach, pero apenas iba a ser su primer año con Nueva Inglaterra y sin embargo las últimas 2 temporadas habían ganado 8 partidos en total. Desde que se había acabado la época de Brady, no habían ganado un solo juego de playoff los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y sin embargo, aquí están. Están en lo que es este enfrentamiento del Super Bowl 60. Pero en la historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra, yo no sé si esta edición que llega al Super Bowl 60 iguale lo que hicieron hace 40 años. Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hace 40 años cuando los Patriotas sorprendieron al mundo del fútbol americano llegando al Super Bowl 20, donde enfrentaron a Chicago. Porque en aquel entonces Nueva Inglaterra, que Raymond Berry, primer año como head coach, legendario Raymond Berry, que era parte del receptor de favorito de Johnny Unitas con los Potros de Baltimore en la década de los 50, 60, era el primer año de head coach de él, y tenías de quarterback a Tony Eason, tenías de quarterback también a Steve Grogan, ¿se acuerdan de él? Tenías esos jugadores, pero la verdad es que no se esperaba mucho de ellos y clasificaron. Al final, hasta el último momento lograron clasificar al playoff de la temporada de 1985 con un triple desempate que les favoreció a ellos en las combinaciones para que ellos pudieran calificar, y de ahí tuvieron que vencer a los Jets de Nueva York de visitante, tuvieron que vencer, esta fue la sorpresa mayor que lograron, fue cuando vencieron a los Raiders de Los Ángeles en aquel entonces en un tremendo partido para llegar al juego de campeonato de conferencia, donde se enfrentarían a los Delfines de Miami de Dan Marino, que eran súper favoritos también y que Nueva Inglaterra nunca había podido ganar en el Orange Bowl. 18 victorias, 0 derrotas, nunca había podido Nueva Inglaterra ganar hasta ese momento en Miami. Y sin embargo, Tony Eason tuvo un tremendo juego, creo que fueron 5 touchdowns sin intercepciones. Dan Marino ahí en esa ocasión tuvo las pérdidas de balón, y Nueva Inglaterra es que iría al Super Bowl número 20, que pues en aquel entonces Chicago aplastó 46-10 a Nueva Inglaterra. El Chicago de Walter Payton, el Chicago de Jim McMahon, de Mike Singletary, de todos ellos, pues lograron conseguir aplastar a Nueva Inglaterra. Ocurrirá lo mismo en esta edición del Super Bowl 60, donde Nueva Inglaterra en esta ocasión, yo diría que pues llegas con un mejor quarterback, un quarterback con mayor potencial, voy a decirlo así, un quarterback con mayor potencial, ¿no? Porque es el segundo año y lo ha hecho bastante bien, a lo mejor gana MVP, ¿verdad? Para cuando empiece el Super Bowl nos daremos cuenta si ganó el MVP de la temporada, pero está joven, y Nueva Inglaterra tuvo que superar a la defensiva número 1, número 2 y número 5 para llegar aquí al Super Bowl. Pero Seattle ha estado dominante en los últimos meses y está jugando su mejor fútbol americano, un Sam Darnold, un Seattle, la ofensiva, la defensiva como tal. Veremos un Super Bowl similar, una paliza de Seattle hacia Patriotas como Chicago lo hizo hacia Patriotas. Yo creo que Seattle es muy dominante, y Patriotas, una conferencia americana más débil de lo que se esperaba al principio de la temporada, y pues ahora resulta que pues están en un momento muy pero muy importante. Entonces ahí los Patriotas
No sé cuál habrá sido más sorprendente, cuando llegaron hace 40 años, ahorita, porque estos no son los Patriotas de Brady, no son los Patriotas de Belichick, donde esperabas cada año que estuvieran en el Super Bowl. No, están en esta circunstancia y pues a final de cuentas, pues están muy cerca de conseguir el Super Bowl. Vamos a ver, esperemos que no sea una paliza, esperemos que sea un buen juego, entretenido. Y también una nota que me llamó mucho la atención es que en la NBA un equipo, los Charlotte Hornets, vaya que si los Charlotte Hornets están demostrando, están sorprendiendo a todos y acaban de tener un enero histórico sobre todo de visitante porque esta estadística lo voy a decir antes de la victoria que tuvieron anoche contra los Dallas Mavericks, donde los Charlotte Hornets volvieron a ganar, y antes de ese partido de visitante, creo que Charlotte ha ganado 6 o 7 de visitante, pero la diferencia de puntos en mes de enero de visitante, verdaderamente histórico, demoledor, realmente demoledor. Y resulta, realmente demoledor, y resulta que los Charlotte Hornets, el diferencial de puntos es número 2, antes del juego de ayer que también ganaron contra los Dallas Mavericks, era de más 149, 2 puntos más que el Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh en la temporada 2010-2011 que ellos tuvieron en diciembre, y supera la diferencial de puntos de los Celtics de Boston del 2021-2022. Esos otros dos equipos llegaron a la final de la NBA. El Heat perdería contra los Dallas Mavericks en 6, y también perderían los Celtics contra los Warriors de Golden State. Charlotte, estamos diciendo mucho, pero esos equipos llegaron a la final. Charlotte se moriría por tener una franquicia, un equipo que llegara a la final. Eso sería para ellos. Serán de verdad los Charlotte Hornets, pero gran nivel que están mostrando. Y por último, Brooks Koepka, mal en su regreso al Tour de la PGA. Batalló en Torrey Pines. El año pasado no estuvo jugando tan bien, y en los últimos años en Leaf, y pues batalló en su primer torneo, ¿verdad? Batalló en su primer torneo, y pues ahora batalló en su primer torneo en la primera ronda, más 1.73, solamente un birdie, así es que no fue lo que esperaba el caso de Brooks Koepka a su regreso al Tour de la PGA.